La muestra de un país. Con Román Losinski. Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es hoy viernes, es nuestra quinta entrega, quinto día de nuestro seriado que hemos llamado La muestra de un país. Nos hemos paseado gracias a nuestros invitados desde el lunes por los principales problemas que reportan los venezolanos sentir el día de hoy. De allí conectamos con los programas sociales o misiones que en la historia han intentado dar solución a algunos de esos problemas para luego pasar al tema ideológico el miércoles y político partidista el jueves, lo que nos deja la mesa servida para las perspectivas políticas. Estamos hablando de un año 2023 con una primaria opositora. Estamos hablando de la posibilidad, como se dijo en estos días en el programa, de las presidenciales en el año 2024 y de elecciones también en el año 2025. Nuestros invitados son John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, director de la consultora Polity; Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Consultores; Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el IESA. John, a ver, la proyección, ¿qué esperas? ¿Qué anticipas de 2023, 2024, 2025 en lo electoral? Para empezar, una cosa que he repetido durante mucho tiempo: no esperemos de un sistema como el actual una elección libre y competitiva. Lo que hay que monitorear y examinar es cuánto se puede producir, en qué medida, mejor dicho, se puede producir una mejora de las condiciones, de forma tal que la oposición tenga un poco más de margen de maniobra para plantear una campaña que sea atractiva para la mayoría del país. Así que esta es la primera previsión que tengo que hacer. De forma realista y responsable. La segunda cosa es que el resultado no está determinado de antemano. Me refiero obviamente a la presidencial de 2024, si es que acaso se celebra, como creo que es lo más probable hasta la fecha. Y no está anticipado del todo, entre otras cosas, porque la incertidumbre reside en, primero, el nivel de deterioro que experimenta la imagen del gobierno y en general de las instituciones públicas, cosa que se viene registrando muy nítidamente en los estudios de opinión. En segundo lugar, cómo encara el gobierno y cómo encaran las instituciones públicas ese deterioro. Hay una pérdida de respaldo político significativo, hay un serio problema de imagen por un pésimo desempeño del sistema y obviamente hay una pérdida del caudal electoral que la última elección de noviembre de 2021 y la elección de Barinas de enero del 22 comunican con mucha elocuencia. Se trata de la votación más baja, sobre todo la elección del 21, la votación históricamente más baja que ha obtenido el chavismo en 24 años. Porque lo quiero recordar, Chávez toma posesión en febrero del año 99, en febrero de 2024, es decir, el año que viene ya habrían transcurrido 25 años. Es decir, hay fatiga, hay deterioro de la imagen. Entonces, ¿qué estrategia utiliza el gobierno para encarar esa realidad? Una pérdida de respaldo, un deterioro de la imagen. Y aquí viene el otro asunto de la moneda. Si somos, digamos, intentamos ser lo más objetivos posible, ¿cuál es la estrategia de la oposición para articularse, organizarse y coordinarse estratégicamente mejor? Y obviamente eso es un fruto del resultado de la primaria y claro, cómo se administra ese resultado. Entonces, ahí están, en mi opinión. Sí, claro que las reglas de juego influyen mucho en los resultados de elecciones no competitivas o semicompetitivas. Claro que obviamente las condiciones o dificultades para operar de parte de una oposición condicionan también sus posibilidades reales, pero eso no determina el resultado. La pregunta es, ¿qué hacen estratégicamente gobierno y oposición? Así que a mí me parece que hay un espacio importante como para que, si se producen algunas mejoras en las condiciones o, alternativamente, si la oposición se organiza mejor, se articula mejor, se coordina estratégicamente mejor, pueda plantear unas áreas de mejora en lo sucesivo. Osvaldo, difícil pensar, proyectar presidenciales en 2024 sin antes pasar, al menos desde la ala opositora, por la primaria del año 2023, con una papa caliente, dicho muy coloquialmente, como las inhabilitaciones con un gobierno que, si bien no participa, juega también en la primaria, ¿no? Sí, mira, hay una realidad. Primero, yo creo que estamos viendo una reconfiguración del sistema de partidos, por una parte del sistema de liderazgo y del entendimiento de hasta dónde el venezolano se vuelve a repolitizar sobre algunos asuntos.
pongo un ejemplo, el interés en participar en una elección primaria en noviembre del año pasado, apenas el altamente dispuesto, en una escala del 1 al 10, era 8%, hoy eso es de 16, y a eso le sumas el 9 y el 8, que es el ejercicio de potencial participación, estamos pivotando entre 24 y 33% de población. Ahora, eso es una intención de participación de un evento, además, en donde la gente, al menos 6 de cada 10 de esos electores dice, quiero que el método de escogencia de mi candidato sea por primaria. No quiero un tema de consenso, y eso reduce a menos de 15% el que dice el método debe ser el consenso, y 14% el que dice el método debe ser que todo el mundo vaya y se presente directo en la presidencial. Aparte de eso, hay un elemento importante. A efectos de liderazgo, creo que ya estamos viendo, observando, dentro del oficialismo, yo creo que un claro liderazgo de Nicolás Maduro. Hoy, a efectos de reconocimiento para todo el país, dicen, sí, claramente Nicolás Maduro es el líder más importante de la revolución, de cierta manera de reconocimiento, tiene 48%, le sigue Diosdado con 17%, opciones ninguno, no hay un líder único, no sabe, son 7, 6 y 6, Hugo Chávez 3.6%. Ya también hay un elemento, la gente que dice, no, es que Hugo Chávez todavía sigue siendo el líder de la revolución, ya no lo es, ya aquí hay tácitamente la gente dice, hoy el líder del oficialismo se llama Nicolás Maduro. Claro. En la oposición, que estuvo bastante, para irme más atrás, noviembre del año 2021, 70% de la gente decía, no hay nadie, ninguno, nadie llena los zapatos del liderazgo de la oposición. Hoy, María Corina tiene 42, Capriles tiene 10, aparece Rauseo con 4, y luego brinco a Ramos Alup con 2.8. Ahí luego siguen cayendo de manera bastante abrupta. Ahora, tienes un evento llamado primaria. Evento primaria que además tienes un hito que pasar. Si hay o no hay primarias, yo creo que hay unas amenazas importantes sobre el proceso. En esas primarias, claramente hoy la intención de voto está favoreciendo, pero de una manera abrumadora, un landslide a María Corina Machado. O sea, estamos hablando de 70% de intención de voto en opositores duros, altamente dispuestos a votar. Estamos hablando ya definiendo el target de la elección. Y yo creo que en el programa anterior, Luis Vicente hacía un comentario importantísimo sobre la elección del 2018. O sea, no es lo mismo ver el país completo a ver específicamente el evento. Sí. Y cuando vemos hoy el evento, aquí hay unos retos que se le presentan a esta candidata, y es claramente ver y convertir una potencia en efectivamente lo que eso marque como liderazgo. El mismo poder que tuvo Capriles post primaria 2011, 2012, el mismo poder que tuvo en algún momento Manuel Rosales 2005, 2006. La gente interpretó, este es el nuevo líder de oposición, y creo que estamos en la presencia de ver eso si se materializa la primaria. Claro. Porque si no se materializa, obviamente sigue siendo un primo inter pares a efectos de cualquier potencial negociación o no en lo que se refiere a consenso o a escogencia de candidatos. Claro. Luis Vicente, primero saber si hay coincidencia entre las cifras de Data Analysis y las de URC, primero en intención de voto, luego en preferencia, pero luego además en un momento en que ya los propios 13 candidatos a la primaria marcan al menos dos tendencias en un sentido, y lo que tiene que ver con la inhabilitación. Los inhabilitados que dicen, Capriles, María Corina, Superlano, vamos hasta el final, seguimos trabajando, no voy a permitir que otro me inhabilite. Esa es una. Y la otra de algunos candidatos que ya dicen, mire, es que el inhabilitado no va a poder participar porque no se va a poder inscribir, porque cuando vaya al CNE hay una clave que se lo va a impedir. Pero comencemos por la coincidencia. ¿Hay coincidencia con los números, con las cifras, intención de voto? En términos generales, sí, quizás un número un tanto distinto, pero lo comento, ¿no? Que nosotros tenemos, bueno, primero arranco como John diciendo que en esta oportunidad los resultados de las encuestas de ninguna manera pueden permitirnos definir quiénes van a ser los favoritos para ganar o perder, e incluso para participar en un evento presidencial en Venezuela en el 2024. Sí, eso. En el pasado ya nosotros podíamos ir configurando quién es, las preferencias. Ahorita eso no te dice mucho
sobre quiénes van a ser los players, por una cosa que ya tú has planteado, que son las inhabilitaciones, los riesgos y las decisiones que el gobierno, que controla instituciones, tiene en la mano. Vamos a hablar de eso después, pero presentemos primero entonces, sabiendo la limitación, cuál es la fotografía de hoy en términos numéricos. La primera es la primaria. Obviamente en la primaria solamente medimos los candidatos, los 13 candidatos que están ahí participando en el proceso primario. Cuando tú te concentras ahí, en efecto, ya a esta altura del partido, existe una diferencia sustancial entre María Corina Machado y el resto de los candidatos. Un primer mensaje, eso no pasaba en abril apenas de este año. O sea, eso ocurrió mucho más recientemente. Se consolidó la candidatura de María Corina Machado. Depende de en qué nivel te ubicas, si lo ves en términos de todos los votantes y de todos los encuestados, a nosotros nos da más bajo, nos da como 39, 37, 39%. 39 a nosotros. Y luego, de segundo, te aparece Capriles con una diferencia importante hacia abajo. Y luego sí es verdad que todo lo demás son un error muestral de 0. Es decir, porque tú tienes 0, tienes 0,5, tienes 1, tienes 2, con 3% de error muestral. Claro. Es decir, todos son un error muestral de 0. Por lo tanto, hay 2 candidatos con soporte popular en las primarias. Una además es muy, pero muy despegada en la primera posición. Esa es una primera foto de primaria. Sin embargo, ahí sí tenemos una pequeña diferencia con la encuesta que mencionó Osvaldo. Nosotros cuando medimos la elección presidencial, también hay que meterle ahí si están inscritos en el registro electoral, si están en Venezuela, si están muy dispuestos a votar, un montón de cruces, y depende de cuál tome, pueden haber algunas variantes. Pero a nosotros sí nos da una cosa interesante. Nos da, primero, María Corina Machado en la primera posición, aunque la primera posición en la elección presidencial es más baja que la posición en la primaria, lo cual, por cierto, es normal. ¿Por qué? Bueno, porque tú le introduces a la elección presidencial 2 actores que toman posición que no están en la primaria. Claro. Y es Maduro, propiamente dicho. O sea, por supuesto que Maduro entra al juego en la elección bajo, chiquito, grande, y por supuesto reduce la potencia de una primaria. Pero el segundo actor que a nosotros sí nos aparece es el Conde del Guácharo. Sí. O sea, a nosotros sí nos aparece Benjamín Rauseu con una posición. Otra vez, María Corina Machado en la primera posición, pero a nosotros nos aparece Benjamín Rauseu en la segunda posición, a 10 puntos abajo de María Corina Machado, pero aparece. Que nosotros teníamos como medio abandonado porque tú dices, se retiró de las primarias, no tiene campaña, no sé qué. Entonces uno dice, bueno, esto se acabó. No es verdad. Si tú lo analizas desde el punto de vista estratégico, probablemente el retiro primero de la primaria de Benjamín Rauseu era obvio. La única manera que Benjamín Rauseu hubiera participado en una primaria era que él estuviera en la posición de María Corina ganando corrido. Claro. Y entonces tú te presentas donde sea. Pero conceptualmente, la oferta del Conde del Guácharo es completamente anti-política tradicional. No es esa audiencia. Es decir, entonces él no va a la audiencia que participa en una elección primaria. Entonces no tiene sentido que él se presentara ahí. Primero, corre riesgo y segundo, hace un cortocircuito con su propio mensaje, que es un mensaje de outsider, distinto a la política tradicional, como va ahí al evento central de ese proceso. Claro. Pero el segundo es más interesante, ¿por qué se retira la campaña? Porque una cosa es que te quitaste de la primaria, pero tú estuvieras ahí como los demás, que no van a primaria, pero están en el juego. No, él se retira, entre otras cosas, porque en verdad la gente que estaba o que dice que podría votar por Benjamín Rauseu, en realidad no está votando por Benjamín Rauseu, está votando por lo que significa, por el símbolo antipolítica, anti-radicante, anti-María Corina, anti-Capriles, anti-partido, anti-todo. O sea, están buscando un mecanismo de expresar algo diferente. O sea, es Benjamín Rauseu o es la burriquita Dolly y es lo mismo. O sea, no está evaluando la calidad, que yo no estoy diciendo que no tenga calidad o si tenga, estoy diciendo que esa no es la razón por la que lo están buscando. Sí. Es un outsider distinto. Ese outsider sí está. O sea, por lo menos a nosotros nos da en las encuestas que el outsider existe. De nuevo, mucho más abajo que María Corina Machado, pero está. Y en tercera posición está Maduro. ¿Qué pasa aquí?
cuando yo digo en tercera posición está Maduro, eso me lleva a tener demasiadas incertidumbres para responder tu pregunta. Claro. ¿Por qué? Entiendo. Bueno, porque nosotros estuvimos, de nuevo, si hablamos solo en un país democrático puro, donde las elecciones son como las que definió John, que eran imposibles que ocurrieran, y coincido, competitivas, democráticas, transparentes, no sé qué. Bueno, aquí estaríamos hablando, o sea, sería rico este análisis, porque ahí lo que estaríamos viendo es, ¿qué va a hacer Maduro para elevar la popularidad? O cómo María Corina se psiquitrilla el conde, o cómo el conde hace para que María Corina se derrumbe en el juego. Ese sería el análisis. Aquí la pregunta es, si tú te imaginas que el gobierno que controla poder, que ha dicho que no está dispuesto a perder el poder de ninguna manera, que además ha mostrado básicamente lo que es capaz básicamente de hacer para preservar el poder, aparece en la encuesta, que eso va a cambiar después, porque normalmente el chavismo también sube en campaña. Para ellos no ha empezado el ciclo electoral realmente. Ellos van a subir. Ese número que él tiene ahorita no es el número que nosotros esperamos al final. Por lo tanto, él va a jugar ahí mucho más fuerte y probablemente estará en una posición más elevada. Pero como dice John, peligro existe. O sea, si yo miro eso, yo me asusto. Y digo, mira, porque yo no controlo todas las variables. Yo puedo decir, oye, me conviene que la oposición esté dividida. Y vamos a ver, y le meto plata a fulano, y mando candidatos. Todo eso puede pasar. Y después, me conviene que no vote la oposición, y voy a promover la abstención, y voy a hacer... O sea, está bien. Pero tú estás garantizado que tú puedes hacer todo eso y como un relojito chino, bueno, chino no, suizo. Hay relojitos chinos muy buenos, hay relojitos chinos no tan buenos. En esto sería chino. En esto sería un relojito chino. A ver, tú puedes tratar de hacer eso, pero tú no lo controlas. Y siempre te pueden venir encima las sorpresas. No sabes cómo va a reaccionar el elector. Exacto. Y ahí, ese es el punto, el último punto. John, no sé si a manera de conclusión, a lo mejor por razones de tiempo, pero hemos hablado de los líderes, hemos hablado de partidos, hemos hablado de ideología, pero ¿y la gente? Recuerdo en algún programa cuando tú con toda vehemencia, con energía y fuerza, hablabas del will to fight. Sí, claro. Y lo repetías con mucha energía. Sí, todavía lo Pero hago. pero no te lo escucho con tanta frecuencia. Sí, bueno, a ver. fíjate, estoy muy contento porque en una encuesta reciente, la de Delfos del mes de junio, que cerró a finales de junio, se hace una pregunta. Palabras más, palabras menos, no la fraseo exactamente porque no la recuerdo con precisión. Pero se pregunta algo así como, ¿y de quiénes cree usted que depende el cambio? Una inmensa mayoría dice nosotros. Otros dicen el pueblo. Otra modalidad dice los ciudadanos. Es decir, que la idea de que si no nos convertimos en sujeto del cambio político, si no nos volvemos protagonistas del cambio, en efecto el cambio no tiene lugar. Y yo creo que ese es un aprendizaje colectivo en marcha. A mí, de las cosas que más me tiene entusiasmado en lo sucesivo, al margen del resultado que tenga lugar en la presidencial, es que hay un aprendizaje un aprendizaje colectivo que ha conducido a un creciente empoderamiento de los venezolanos. Ahora, ¿qué es lo que falta? Organización, articulación, coordinación estratégica, lo he dicho en tu propio programa. Eso tiene un modelo, una fórmula organizativa. Dado que la coalición de partidos tiene problemas de imagen, al margen del trabajo que lleva adelante, que en mi opinión hace muchas cosas positivas por el país, dado que la coalición de partidos tiene problemas de imagen, hace falta otro vehículo organizativo que precisamente canalice el will to fight. Ese modelo o esa fórmula organizativa, en mi opinión, es un movimiento social, porque este tipo de fórmula organizativa ha contribuido en muchos otros lugares a precipitar acontecimientos positivos para sus respectivos países. Así que esto es lo que falta. Es decir, ahora, dado que ya está en marcha el aprendizaje creativo, en el sentido de que sí, ahora nos estamos asumiendo mayoritariamente como responsables o corresponsables del cambio, ¿ahora qué viene? ¿Cómo podemos contribuir al cambio? Involucrándonos organizativamente en una fórmula que, en mi opinión, debe ser un movimiento social de escala nacional. Esta es, en mi opinión, la pieza que falta. Esta es la pieza que falta. Entonces, ¿cómo yo monitoreo probabilidades o perspectivas de cara a la presidencial del año que viene? Si esto se construye de aquí a allá. No es imposible. Si esto se construye de aquí a allá. Yo solo, sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo me lo voy de atrás para adelante. Y te digo,
Si tú miras cuál es la probabilidad de cambio de un gobierno autoritario hacia un proceso mucho más abierto, que primero es un proceso, no es un punto, es un tema largo y complejo. Hay dos variables que son fundamentales. Primero, yo no produzco un cambio de concentración de poder a democracia si yo no logro que los costos de permanencia de ese actor en poder sean muy elevados. O sea, si el tipo no tiene costos, si no tiene una amenaza creíble al frente, etcétera, ese proceso, la verdad, no va para ningún lado. Y ahí, quizás ese grupo que está planteando, o esa organización social que está planteando, es parte de la elevación del costo de permanencia de ese. Pero te falta una segunda variable. Claro, Y la segunda variable es la reducción bajar, claro. del costo de salida. Claro. Es decir, porque si tú, aquí todo el mundo habla, nosotros hablamos de la elección competitiva, de la perspectiva opositora. Es decir, bueno, que los candidatos puedan participar, que no esté nadie inhabilitado, que los partidos sean devueltos a sus legítimos dueños, que haya un árbitro equilibrado y que la observación internacional esté aquí. Para nosotros es una elección competitiva. Y tú le estás pidiendo a Maduro que él haga todo eso y se monte él en el ring con la mano amarrada, sin real, con la plata congelada en el exterior. ¿Esa parte no te parece que le falta competitividad? O sea, la competitividad tuya no tiene nada que ver con la otra. Y entonces le estás pidiendo al actor que tú has mantenido bajo una condición no competitiva. O sea, que él es competitivo porque controla el país a la fuerza. Pero ¿dónde están los recursos? Muchas de las cosas que él dice, muchas son mentiras podridas, pero hay unas que son verdad. Luis Vicente, John, Osvaldo, agradecido por su tiempo toda esta semana por habernos acompañado en La Muestra de un País. A la orden Gracias. siempre, Gracias. a la orden Un privilegio. Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y en el IESA. John Magdaleno, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, director de la consultora Polity. Y Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Consultores. Esta es la señal de éxitos.